Un saludo para todos los que nos están viendo en este momento, es en especial a la familia Agentes de Cambio de la iglesia, del ministerio. Ha sido un tiempo en el que hemos tenido que recluirnos en nuestros hogares por la situación mundial. Entonces desde aquí estamos edificándonos a través de la palabra y hoy tendremos una palabra de parte del Señor. Les invito a ir conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 26 en esta noche. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Señor y Dios, en esta hora te pedimos que seas tú hablando a nuestra vida. Tu palabra es espada de dos filos. Sabemos que tu palabra penetra hasta lo profundo de los corazones. Tu palabra, Señor, discierne los pensamientos y las intenciones de cada corazón. Que en este tiempo, Señor, al trazar tu bendita palabra, Dios, tu Espíritu Santo, haga con esta tu palabra lo que fue destinada para que ella hiciera en cada vida que la está oyendo en este momento. En Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor tiene un encuentro con una mujer de Samaria. Sabemos por la palabra que judíos y samaritanos entre sí no se hablaban, ellos eran enemigos. Desde que se dividió el reino muchísimo tiempo atrás, en Samaria, ellos mismos encontraron la manera de mezclarse con otras religiones y ellos construyeron un templo en Samaria, en el monte Gerizim, para adorar. Entonces hicieron como una mezcla, su religión fue convirtiéndose en una mezcla entre judaísmo y la idolatría. Entonces los judíos ni siquiera pasaban por allí, no se hablaban, eran enemigos por ellos haberse mezclado los de Samaria con otras religiones. Entonces el Señor quiere ir a Samaria, le es necesario, en lo que se lee de todo el texto, al leerlo nosotros encontramos esto. Dice que le era necesario pasar por Samaria para ir a Galilea. Entonces, el Señor tiene un encuentro con una mujer que va al pozo a recoger agua y Él está allí. Entonces Él le dice a esta mujer: dame de beber. La mujer dice: qué extraño que tú me hables a mí si tú eres judío y los judíos y samaritanos no tenemos ningún trato. El Señor empieza a hablar con ella de una manera muy tranquila hasta que Él descubre la vida de ella, porque el Señor todo lo conoce. Entonces, cuando el Señor le dice: ve y llama a tu marido, ella le dice: no tengo marido. Eso lo leemos en el contexto, unos versículos antes. Y Él le dice: esto has dicho con verdad, porque has tenido ya 5 maridos, pero con el que vives ahora tampoco es tu marido. Es decir, has tenido 5 hombres en tu vida, pero tampoco estás casada con el que ahora vives. Es decir, tampoco él es tu esposo.
Cuando ella se encuentra con estas palabras, le dice, me parece que tú eres profeta, porque este hombre Jesús, el Señor, le ha descubierto su vida, porque es que el Señor nos conoce. Él conoce todo aquello que quizá nosotros mismos escondemos y Él lo saca a la luz. ¿Para qué? Para restaurar nuestra vida. El Señor tiene un encuentro con ella. ¿Para qué? Darse a conocer a esta mujer. Entonces le dice, sí, me parece que eres profeta, pero enseguida la mujer de Samaria le cambia la conversación, o más bien enfoca la conversación hacia Jesús y le dice, nos han dicho que se debe adorar en este monte, nuestros padres han adorado en este monte, es decir, en el monte Gerizim, en donde ellos, los samaritanos, han levantado su propio templo para adorar con sus ídolos, sus dioses, a su manera, su religión, han creado su propia religión. Pero dicen los judíos que es en Jerusalén, porque los judíos adoraban en Jerusalén. Entonces ella le pregunta, ¿cuál es el lugar correcto para adorar? Y mire algo que el Señor le responde. Le dice, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Primero que todo, algo importante. La mujer está interesada por saber cuál es el culto correcto, cuál es el templo correcto, cuál es la religión ideal. Y el Señor va enfocándose por otro lado y le está diciendo, ustedes están adorando a un Dios que ustedes no conocen, ustedes no saben ni qué adoran. Y le dice, pero los judíos adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué dice esto? Porque los judíos están esperando a un Salvador, ¿sí? Y de hecho Él es el Salvador, el que está hablando con ella. Y es que a Dios al Padre se le conoce en verdad a través de Cristo. En la revelación que el Señor fue dando poco a poco, la revelación final de Dios es Cristo. Y Cristo es el que está hablando con ella. Le dice, de los judíos viene la salvación. Entonces nosotros sabemos lo que adoramos. Entonces le está diciendo algo importante que no podemos pasar por alto. Y es que no importa dónde se adora como tal. Lo que importa realmente es a quién se adora y de qué manera se adora. Entonces le dice el Señor, mujer, créeme que vendrá un tiempo en el que ni en este monte, ni en Jerusalén, es decir, ni en Gerizim, ni en Samaria, ni en Jerusalén, van a poder adorar. ¿Por qué? Porque es que Dios es espíritu. Y los que se acerquen para adorarle le tendrán que adorar en espíritu y en verdad. Porque ese tipo de adoradores son los que el Padre está buscando que le adoren. En espíritu y en verdad. Mire qué importante es esto. Una cosa no es dónde, es a quién. No es a través de qué tradiciones religiosas, a través de qué rituales me acerco para adorar. ¿Cuál es mi ritual de adoración? Lo importante es si soy consciente del Dios a quien yo estoy adorando. Si verdaderamente le conozco. Es importante conocer al Dios que adoramos. Es importante conocerle para poder rendirle una verdadera adoración. Y dice el Señor, y el Señor Dios espera y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es necesario que así se le adore a Él. Mire, qué importante empezar a tener ese conocimiento de Dios. Qué importante es para nosotros empezar a adorar a un Dios que vamos conociendo. Para conocer a Dios no es tanto conocerle a través de un ritualismo religioso, no importa el que sea, aún el ritual cristiano. No importa para nada si seguimos un ritual religioso de la religión que sea. Si no conocemos al Dios que adoramos, no sirve de nada. A veces creemos que depende de una iglesia tal o cual.
Es que si adoramos en tal o cual iglesia, esa es la correcta. Y nos estamos peleando todo el tiempo porque los de aquí sí están en lo correcto y los de aquí no. Y porque estos que proclaman tal y tal doctrina o enfatizan en tal y tal doctrina, no, nosotros sí estamos en lo correcto, ¿sí? Pero aquí lo importante, dice el Señor, ni siquiera van a poder ni los de aquí ni los de allá adorar. Aquí lo importante es poder tener un conocimiento de ese Dios que se quiere dejar conocer en la medida que nosotros lo anhelemos. En la medida que nosotros nos acerquemos a Él, no a través de ritualismos religiosos que no pasan de ahí, sino a través de una comunión cercana, a través de una búsqueda, a través de una búsqueda sincera con el Padre, a través de su palabra, de acercarnos a Él y saber qué es lo que Él demanda de nosotros, qué es lo que Él quiere de nosotros. Entonces, primero es importante no tanto el lugar donde adoramos, sino a quién adoramos. No defender este sitio, el otro, sino saber que realmente sabemos, conocemos al Dios al que adoramos. Es necesario entonces conocerle y Él se dejará conocer en la medida que nosotros le anhelemos a Él. En la medida que nosotros nos sumerjamos en su palabra, Él se dará a conocer. ¿Cómo podemos nosotros conocer a Dios? A través de su palabra. Aquí, en su palabra, está escrito de Él. Es la palabra de Dios. Aquí, en la palabra, Él dejó escrita las cosas que nosotros debemos saber para acercarnos a Él, su voluntad, sus principios, lo que Él ha establecido. Entonces, para conocerle hay que acercarnos a través de la palabra. Aquí habla de Cristo, el Salvador. Es necesario conocer a Cristo, que la salvación viene a través de Cristo Jesús, que no hay otra forma de llegar al Padre sino a través de Cristo Jesús. Es lo que el Señor le está diciendo a ella. Porque mire cómo termina diciéndole el Señor a ella. Le dice, cuando ella le pregunta, dicen que vendrá un Mesías. Cuando Él venga nos revelará, nos dirá todas estas cosas. Y Él termina allí en este texto, en este párrafo, diciéndole, yo soy el que habla contigo. Él se está presentando ante ella como el Mesías, como el Salvador, como el que le conoce, como el que puede darle de beber un agua a través de la cual ella jamás tendrá sed, y no es un agua física, está hablándole de la salvación, de la vida eterna. Entonces hay que acercarnos a Dios a través de Cristo, y cuando nosotros le conozcamos, cuando nosotros estemos deseosos de Él, deseosos por su palabra y le vayamos conociendo, entonces nuestra adoración empezará a ser una adoración no basada en unas normas y rituales específicos que una religión demanda, sino que ahí entraremos en una adoración en espíritu y en verdad, con un corazón sincero. Nos presentaremos delante de Dios tal cual somos. Le diremos a Dios, Señor, escudriña mi corazón, examíname. Buscaremos que Dios empiece a hacer una limpieza de adentro hacia afuera en nuestras vidas. Empezaremos a decirle, Dios, aquí estoy, háblame por tu palabra, que necesito cambiar, Señor, que no te agrada de mí. Y la palabra misma nos estará diciendo a través de que la leamos lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, y empezaremos a tener una humildad delante de Dios. Empezaremos a contar con Él en cada una de las cosas que emprendamos. Él será el centro de nuestra vida. Él estará en nuestras decisiones, en nuestras determinaciones. Él no será objeto de una religión. No, Él será el centro. Él es y será lo más importante para nosotros. Pero ahora quiero decirles, ¿cómo será que podemos aplicar esto nosotros para nuestra vida? Sabe que muchas veces estamos tan conformes con que vamos a la iglesia. Y no estoy diciendo a cuál, a esta, a la otra, no importa la tradición religiosa que nosotros sigamos. Puede ser a la iglesia cristiana, y quiero referirme a esto porque
Porque muchas veces pasa con los cristianos, y quiero hablarle a la iglesia en este momento. ¿Cuántas veces creemos que porque vamos a un templo, que porque cantamos unas adoraciones, que porque cantamos unas alabanzas, que porque nos sentamos a escuchar palabra un rato, ya nosotros tenemos una comunión con Dios y ya adoramos? Quiero decirles, iglesia, que no es así. Por eso dice, no es un lugar. Es que la adoración no es ir a cantar. Un adorador no es el que canta, el que interpreta canciones o el que interpreta un instrumento. O un adorador no es el que predica una palabra. Un adorador es el que tiene un estilo de vida diferente. Un estilo de vida marcado por la palabra. Un estilo de vida que de verdad evidencia un cambio, una transformación. Y ese tipo de adoradores son los que el Señor busca. ¿Qué nos ganamos con ir a una iglesia? Si quizás salimos de la iglesia a pelear en casa con nuestro esposo, con nuestros hijos. ¿Cuántos cristianos o cuánta gente sale de su iglesia y llega a maldecir y llega a vociferar y hay peleas y no nos hallamos entre nosotros mismos y no sabemos solucionar los problemas? Y nosotros tenemos conflictos y muchas veces los cristianos en muchas ocasiones dan peor testimonio que cualquier persona que no va a ninguna iglesia. Aquí es importante saber que nuestra adoración es un estilo de vida. No es que fuimos a la iglesia, no es que vamos cada 8, cada 3 días, lo que sea. No, es cómo vivimos. Es si de verdad nuestra vida está alineada con la palabra. A veces escuchaba decir a alguien, un día escuché a alguien decir, es que mi papá en la iglesia parece un pastor evangélico. Algún joven decía eso, pero en la casa parece un pastor alemán. No se lo aguanta nadie, no se le puede hablar. Y entonces es ahí donde la gente que todavía no ha tenido una cercanía con Dios, es donde muchas veces no quiere saber nada del evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, en lugar de acercarlos a la palabra, acercarlos a Cristo, acercarlos a Dios, lo que hacemos es alejarlos. ¿Por qué? Porque adoramos, porque vamos a una iglesia, creemos que ya tenemos la salvación garantizada, que ya la hicimos, pero resulta que se nos olvida que ese cristianismo y esa vida en Dios debemos mantenerla en todo lugar. Y ahora en este tiempo que estamos confinados en las casas, las familias reunidas, las familias encerradas por la situación que se vive mundialmente con la pandemia. ¿Sabe? Escuchaba a unas autoridades gubernamentales decir que aunque afuera habían bajado que los índices de violencia, se presentaba más violencia intrafamiliar. Entonces, más casos de maltrato a la mujer y más casos de maltrato a la niñez. Porque la gente no sabe vivir en familia. Porque cuando estamos reunidos, entonces no sabemos cómo lidiarnos, cómo tolerarnos. No somos tolerantes. Pero eso no puede pasar entre personas que decimos tener a Dios y conocerle. Que eso pase con personas que no han tenido un acercamiento a Dios y a la palabra. Está bien, no le conocen. Pero le hablo a la iglesia. Entre nosotros no puede ser así. Porque este es un tiempo propicio. Ahora que estamos confinados en las casas, este es un tiempo propicio para mostrar verdaderamente que nosotros adoramos a Dios. Es el tiempo para nosotros en familia orar. Es el tiempo para nosotros aplicar lo que tanto hemos oído en el templo. Es el tiempo para aplicar lo que tanto a veces hemos predicado que otros tienen que hacer. Y tanta Biblia que le hemos de pronto, como dicen coloquialmente, restregado a otros en la cara, pero quizá nosotros cuando nos enfrentamos a la circunstancia nos cuesta vivirla y nos cuesta aplicarla. Es el tiempo de demostrar que la adoración no es un ritual que se hace cada domingo, cada miércoles, cada jueves, no sé. Que la adoración es un estilo de vida, evidencia una transformación y nuestra vida debe demostrarle al mundo que ha sido transformada por Dios, que le conocemos,
que nos acercamos a Él en espíritu y en verdad, que hemos tenido cambios, que el Señor a través de su palabra ha hecho una obra preciosa, a través de su Espíritu Santo ha hecho una obra poderosa en nosotros. Esta es la invitación, iglesia. Si nosotros asistimos a los templos para adorar, ahora adoraremos a Dios, le adoraremos en espíritu, le adoraremos en verdad. Mostraremos de verdad que nosotros le conocemos. Aplicaremos cada palabra que hemos oído, que hemos predicado quizá a nuestro entorno familiar y viviremos un cristianismo en casa. Un cristianismo que no da vergüenza que la gente, los vecinos se enteren que nosotros decimos conocer a Dios. Que nuestra forma de vida, de testimonio, que hablemos más con nuestros hechos que aún con nuestras mismas palabras. Y es un llamado para los que todavía no han tenido ese encuentro con el Señor Jesucristo, para que a partir de este momento puedan acercarse al Señor, puedan saber que el cristianismo quizá no es lo que tristemente por el mal testimonio de muchos les han dejado conocer, sino que a Dios hay que conocerle como el Dios real, como el Dios verdadero, y que el Dios verdadero trae transformación a las vidas que se acercan a Él. Les invito a orar en esa hora. Señor y Dios, gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos escuchar, Señor, a través de estos medios, tu palabra todavía, que a pesar que los templos están cerrados, todavía se abren estos canales, estas redes, para que a través de ella podamos seguir transmitiendo tu palabra y podamos seguir siendo edificados. Te damos muchas gracias por esta oportunidad. Gracias por cada persona que escucha, que ve, Señor. Gracias te damos, Dios, porque tú estás transformando corazones y estás llegando a muchas vidas, oh Dios. Es tu palabra la que tiene poder, no la mía. Tu palabra es, Señor, la que hace lo que ella fue enviada a hacer. Gracias por la iglesia y ayúdanos, te pido, en esta hora para que demos testimonio y para que verdaderamente evidenciemos a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios que es espíritu y a un Dios al cual adoramos nosotros también en espíritu y en verdad. En Cristo Jesús. Amén y amén.